Desde que nuestra especie tiene uso de razón, hemos estado obsesionados casi enfermizamente con dos quimeras absolutas: detener el reloj implacable del envejecimiento y encontrar la forma de borrar las cicatrices de nuestras heridas. La humanidad ha escrito miles de mitos sobre fuentes de la eterna juventud y elixires de la inmortalidad. Sin embargo, mientras nosotros buscábamos magia en las estrellas o en la alquimia, la naturaleza, con su habitual y silenciosa genialidad, ya había resuelto ambos problemas de un plumazo evolutivo, y eso hace ya millones de años. Y lo hizo escondiendo su obra maestra, pero no en el Olimpo de los dioses, sino en el fango de unos antiguos lagos volcánicos en el centro de lo que hoy es México. Hoy vamos a adentrarnos en las aguas turbias del Xochimilco para diseccionar a una criatura que se burla del tiempo y que ha convertido la regeneración celular en su arte más cotidiano y asombroso. Hoy vamos a hablar del guardián de las aguas, el enigma del ajolote y la regeneración absoluta. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Debo confesaros que, como apasionado de la fotografía de naturaleza, he pasado ya algunas horas con el ojo pegado al visor de la cámara intentando capturar la esencia de muchos animales bastante formidables. Pero hace un tiempo, mientras ajustaba la iluminación macro frente a un cristal de un acuario, me topé con un sujeto que me dejó completamente descolocado. Frente a mi lente, flotando con una ingravidez fantasmal, se encontraba un Ambystoma mexicanum, un ajolote. Con su cabeza ancha, sus diminutos ojos negros sin párpados y, sobre todo, esa asombrosa corona de 6 branquias externas en forma de plumas rosadas que ondeaban a ambos lados del cuello. Parecía una criatura extraída directamente de una novela de ciencia ficción. Su anatomía no intimida por su fuerza bruta, sino por su extraña perfección inacabada. Y es que aquí, o ahí, reside el primer gran misterio de este animal. El ajolote es un maestro del síndrome del Peter Pan biológico. La inmensa mayoría de los anfibios, como las ranas o las salamandras comunes, sufren una metamorfosis radical. Nacen en el agua como larvas, con branquias, y luego, en un proceso doloroso y energéticamente carísimo, reabsorben esas branquias, desarrollan pulmones, cambian su piel y salen a conquistar la tierra firme. El ajolote, sin embargo, adoptó una estrategia evolutiva fascinante llamada neotenia. Literalmente decidió que madurar estaba sobrevalorado. Conserva sus características de bebé, su cuerpo larvario y su vida 100% acuática hasta el día de la muerte, pero desarrollando órganos sexuales funcionales que le van a permitir reproducirse, obviamente. Si me permitís un poco el humor, es el equivalente biológico a ese adolescente que descubre que en casa de sus padres el wifi es rapidísimo, la nevera siempre está llena y no hay depredadores naturales, así que decide no mudarse jamás. Los antiguos lagos del Xochimilco y el Chalco eran un hábitat tan estable, rico en alimento y aislado, que salir a la tierra firme, que está llena de peligros y variaciones térmicas, era una apuesta absurda. Así que el ajolote apagó el interruptor genético de la metamorfosis.
Pero este capricho de quedarse en un estado perpetuamente joven no es solo una curiosidad estética, es la llave maestra de su segundo y más impresionante superpoder. El retener un cuerpo casi embrionario, las células del ajolote poseen una plasticidad y una flexibilidad que los mamíferos adultos hemos perdido por completo. Y aquí es donde entramos en este terreno, ¿no?, del milagro médico. Si un ser humano sufre la amputación de un brazo, nuestro cuerpo, desesperado por evitar morir desangrado o por una infección letal, entra en modo pánico. Movilizamos fibroblastos a toda velocidad para rellenar el hueco con colágeno denso, creando un tapón rápido e imperfecto. Una cicatriz. La cicatriz salva la vida, pero es un tejido muerto y rígido que bloquea para siempre cualquier intento de regenerar el miembro original. El ajolote, por el contrario, no entra en ese pánico. Ejecuta un código fuente implacable. Si a un ajolote le amputas una pata, o una aleta, o un trozo de mandíbula, parte de su corazón, o incluso una porción de su cerebro o de la médula espinal, el animal no cicatriza, regenera. En cuestión de horas, una finísima capa de células de la piel recubre la herida. Pero la verdadera magia ocurre debajo. Las células adultas y especializadas, las que quedan en el muñón, las células del músculo o del hueso o del nervio, reciben un cóctel químico que les da una orden que a los genetistas humanos les quita el sueño. Les ordenan olvidar. Estas células se desdiferencian. Es como si cogieras un ordenador configurado para ser un servidor de base de datos, le formateas el disco duro y le instalas un sistema operativo base que puede convertirse en cualquier otra cosa. Estas células retroceden en el tiempo evolutivo hasta convertirse en células madre pluripotentes y se agrupan formando un montículo llamado blastema. A partir de ahí, el blastema comienza a crecer guiado por una memoria posicional, que es una memoria posicional geométrica muy asombrosa. Sabe exactamente si está regenerando un codo izquierdo o un dedo índice. Sabe cuántos milímetros de hueso faltan y dónde reconectar los nervios y los vasos sanguíneos. En unos pocos meses, el ajolote tiene una pata exactamente igual a la anterior, con la misma longitud, movilidad y con la misma huella genética. Ni una sola marca, ni una cicatriz. Ha borrado el trauma físico de su historia como si jamás hubiera ocurrido. Para que os hagáis una idea de la complejidad matemática de este bicho, el genoma del ajolote tiene 32.000 millones de pares de bases de ADN. Es 10 veces más grande y complejo que todo el genoma humano. Los aztecas, que observaban la naturaleza con un rigor y un respeto que hoy hemos olvidado, se dieron cuenta de lo extraordinario que era este animal. En su mitología, el ajolote era la última encarnación terrestre del Xolotl, el dios con cabeza de perro, hermano gemelo del majestuoso Quetzalcóatl. Xolotl era el dios de la transformación, de lo monstruoso, de lo doble y el guía de los muertos hacia el inframundo. Cuenta la leyenda que para evitar ser sacrificado por el resto de los dioses y dar movimiento al quinto sol, Xolotl huyó y se transformó en maíz, luego en maguey y finalmente, desesperado, se arrojó al agua y se transformó en el monstruo acuático Axolotl. El dios que se negó a morir quedó atrapado para siempre
en el cuerpo de un anfibio que se niega a envejecer. Y la ironía más grande, también más triste e indignante de nuestra era moderna, es que el animal que posee el código de la regeneración perfecta, el organismo que tiene a miles de biólogos y también a oncólogos estudiando su asombrosa resistencia natural al cáncer, no puede regenerar su propio mundo. Hoy en día, la población silvestre de ajolotes está al borde del colapso absoluto. El inmenso sistema lacustre del Xochimilco ha sido devorado por el cemento, por la contaminación urbana de la Ciudad de México. El vertido masivo de pesticidas agrícolas y, sobre todo, la torpe introducción de especies invasoras como la tilapia y también la carpa africana, que se come los huevos y las larvas del ajolote, y además lo hace porque no evolucionó para tener depredadores rápidos. Tenemos literalmente cientos de miles de ajolotes en laboratorios y también en acuarios de todo el mundo, pero el monarca salvaje, el dios Xololt original, se está asfixiando en sus propios canales. Es una lástima. Pero bueno, llegamos así al crepúsculo de nuestra inmersión en las aguas oscuras y los milagros celulares de hoy. Hemos desenmascarado la verdadera naturaleza del ajolote, comprobando que no es un simple anfibio curioso, sino la biblioteca genética más alucinante de la Tierra. Un maestro de la biotecnología que lleva millones de años dominando secretos que nosotros apenas empezamos a rasguñar en placas de Petri. Su existencia nos da una cura de humildad monumental, recordándonos que en la naturaleza silvestre están escritas absolutamente todas las respuestas. Solo necesitamos la inteligencia para no destruir el libro antes de haberlo aprendido a leer. Ojalá la increíble, fascinante y trágica historia del ajolote nos sirva como un guión en la conciencia para recordarnos que proteger los ecosistemas no es un acto de caridad, sino un salvavidas táctico, el más importante para nuestra propia especie. En fin, espero que hayáis disfrutado y que el implacable reloj celular nos permita volver a escucharnos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo